¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo, a nosotros. Dice aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué se va a quitar de vosotros? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, todo lo que cause mal. ¿A quién? A nuestra vida espiritual, amados en Cristo. Si tú pecas, hablas mentira y engaño, o fornicas, o adulteras, o haces algo de pensamientos y maldades, o engaño, o maledicencia, ¿qué dañas? Tu espíritu y tu alma. No os conforméis, escucha el tema, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El que toca, se le abre. El que pide, recibe, y el que busca, halla. Si tú pides, dice el Señor, yo estoy presto. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que pide, recibe. Yo le doy de mi presencia y de mi amor. Y el que busca, halla mi voluntad y mi disposición. Y el que toca, el que viene cansado a mí, yo hago descansar en mí. Que venga a mí y yo lo recibo. Como una vez estábamos ahí en Texas también, estaba bien caliente. Estábamos como a 50 grados, 40 y tantos grados, 50. Y llegamos bien cansados a una casa, mi hermano y yo. Y nos dieron agua, unas jarras de agua, y nos las acabamos. Bien rápido nos las acabamos. Estaba muy caliente, el clima estaba muy caliente. Estaba muy caliente. Así cuando tú vienes con problemas, dificultades, adversidades o pruebas de la vida que no puedes a veces solucionar, ¿como qué? Como deudas, o como problemas, como persecución, o como enfermedades, el Señor las toma y dice, no te preocupes, ven, yo te voy a curar, te voy a sanar, te voy a restaurar para gloria de mi nombre, porque yo te escogí, y yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. El Señor hace cosas extraordinarias en nosotros, si nosotros estamos dispuestos a servirle a Él. Si nosotros estamos, por eso dice el apóstol Pablo, sin movernos del Evangelio, de la palabra que el Señor ha puesto en nosotros. Dice que si nosotros estamos dispuestos, sin movernos de la esperanza bienaventurada que es en Cristo Jesús, Él va a hacer cosas extraordinarias en nosotros. Él va a hacer cosas maravillosas en nosotros. Si nosotros no nos movemos de la esperanza bienaventurada que es en Cristo Jesús, el Señor va a hacer cosas maravillosas en nosotros de una manera gloriosa. Pero si tú no obedeces al Evangelio ni la palabra del Señor, no va a pasar nada. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, estoy en 4:29 de Efesios, sino la que sea buena palabra necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice aquí, no os conforméis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Dios nos perdonó ¿en dónde? En Cristo el Señor. Ahí nos perdonó el Señor y nos dio la vida y nos dio de su amor y de su gracia. Ahora dice aquí en Hechos, seguimos avanzando. Estoy en Hechos, atrás de Romanos, ahí está Hechos, en el capítulo 17, del 24 al 31, dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y dice, el Dios que hizo todo el mundo, regreso a Efesios, estoy en Efesios. Quería acabar de leer esto de Efesios, que es importante para mí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Ahora dice aquí, ahora sí estoy en Hechos 17, 24 al 31, dice así, en el poderoso nombre de nuestro, el 32, dice así, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si tuviese necesidad de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es quien da a todos, ¿qué? Vida. ¿Quién? Dios. El Señor Jesucristo es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras preciosas o escultura de arte, de imaginación de hombres. Leo una vez más el 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escucha 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, quien a nuestro Señor Jesucristo sea la gloria. Por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. La gente se burlaba porque no entendía el consejo de Dios en lo espiritual. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 del 1 al 11, que es locura para los que se pierden, pero que es poder de salvación para los que se salvan. Poder de Dios para los que se salvan. Y nosotros hoy no debemos de tomar en poco la presencia de Dios, sino la presencia de Dios debe de estar en nuestra vida presente todos los días. Debemos de honrar a Dios con temor y temor. Y nuestra obediencia debe de estar dispuesta al Señor en el nombre de Jesucristo. Y cuando ya no puedas luchar y sientas que te caes en el pecado, dices, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, no lo hago. Ven que oren por ti. Y dile al Señor, Señor, tú pelea mis batallas. Quiero que tú pelees mi batalla. Quiero que tú seas el que intervengas. Ven, Espíritu Santo, interven. Te necesito ahora en el nombre de Jesús. El Señor lo hace. Cuando estás expuesto al pecado y renuncias a ello, el Señor acude inmediatamente a ti y pone su paz. Y te aleja de ahí, en el nombre de Jesús. Es absorbida toda obra del diablo mediante la sangre del Cordero de Dios y mediante la palabra. ¿Quién da el poder? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque unos creen nada más en el Padre, otros en el Hijo y otros en el Espíritu Santo. Hay iglesias que solo Jesús. Cayeron en una secta, en una denominación, en una religión hecha de hombres, no de Dios. No está creada por Dios esa religión.
sino es por hombres. Y aquí no, aquí está el Señor directo, como cuando estuvo con Elías, que cayó fuego del cielo, que dijo, bendito sea, conozcan que tú a ti clamo, en el momento de que se ofrecía sacrificio, y puso las 12 piedras del tema que tuvimos en el pasado, y cayó el fuego. Y cuando los sacerdotes tenían que hacer, no tenían que descuidar el fuego en el templo, tenían que estar cuidando que siempre hubiera fuego. Pero ahora el fuego está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ha venido el Espíritu Santo y fuego de Dios en nuestra vida, porque Dios ha alumbrado nuestros candeleros, y ahora ese fuego es el que está vivo en nosotros. ¿Quién lo mantiene? El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo y el Padre. Hacen que ese fuego esté, y somos luminares en este mundo para gloria de su nombre. Y nosotros debemos de alumbrar las almas que están en la oscuridad, para que vean la presencia de Dios y vengan a Cristo, y sean transformados. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo. Estoy en 1 Corintios, adelante de Romanos, ahí está 1 Corintios, en el capítulo 2, del verso 6 al 16, lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Sin embargo, hablamos sabiduría. Escucha esta palabra de parte de Dios, que esta palabra traiga edificación a tu vida, para gloria de su nombre. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Escuchen esta palabra, la leo una vez más desde el principio en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de la fundación, antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Para nuestra qué? Predestinó de antes de la fundación de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos la reveló, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han conocido, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo el Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Quién la puso? El Señor Jesucristo dijo: te doy mi mente, te renuevo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te pongo mi mente en ti, en los que creen en el Señor. Siervos y siervas tienen la mente de Cristo. Di: tengo la mente de Cristo y vivo en la mente del Señor para gloria a su nombre. Vivo con la mente del Señor para gloria a su nombre, perdón. Vivo con la mente del Señor para gloria a su nombre, porque Cristo está. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Está en nosotros. De una forma que podemos alcanzar. Y sabemos que el Señor es poderoso. Porque para Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnividente, omnipresente. Él es todopoderoso. Él es todo creador del universo y dador de vida, que prolonga amor, gracia y misericordia. Estoy en Juan, primera de Juan, capítulo 1, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5, dice así: todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más lo voy a leer. Estoy del 5, del 1 al 5. Capítulo 5, primera de Juan. 5, versículo 1 del 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora estoy en 1 Corintios, en el capítulo 1, 18 al 25. Lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, alabado es el nombre del Señor por siempre. Estamos felices porque sabemos que tenemos la mente de Cristo. Dice el 2:5, primera de Juan 2:5, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mucha de la iglesia no quiere guardar los mandamientos hoy en día. Si la ley ya pasó, ¿yo para qué los guardo? Si el Señor ya me dijo que ya no lo haga, ya todo eso quedó abrogado, quedó cumplido. Vino el Señor y lo cumplió. No abrogó no es quitar, sino cumplir. Y Él lo cumplió. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. Nuestra fe ya venció al mundo. ¿Dónde está la fe? En el Señor Jesucristo. Otra vez, no os conforméis a este siglo, sino transformados
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El amor de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ve cuando los jóvenes hebreos desafiaron la muerte y a todo lo que les podía pasar con la fe que tuvieron. La fe los sacó del horno de fuego el Señor y vencieron. Y Nabucodonosor se entregó al Señor y tuvo que pagar 7 años en el campo como bestia. ¿Qué le dijo Daniel? Ve y paga, vienes y aquí voy a estar. A veces la gente no quiere pasar pruebas. Los hermanos de hoy modernos no quieren pasar pruebas. Dice, no, pues el Señor me dijo que me va a dar su paz. ¿Por qué padezco? ¿Por qué debo dinero? ¿Por qué me falta esto y por qué me falta aquello? Si el Señor ya me dio su paz. Le dio su paz, pero los problemas siguen. La paz está, los problemas siguen, las adversidades siguen, las cosas siguen. ¿Cuándo vas a entender eso? Cuando te entregues al Señor de corazón y te arrepientas. Cuando lees la palabra. Cuando des testimonio de lo que Dios está haciendo en ti. Y vas a decir, esto no es nada. Como decía el apóstol Pablo, estoy pronto a ser crucificado, he peleado la buena batalla de la fe, me he puesto al Señor como apóstol, pero yo no rehúso a nada de eso. Dice, sin movernos de la fe y la esperanza bienaventurada que es Cristo Jesús. Dice, 3 veces he pedido al Señor que quite este aguijón de mi vida, pero el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Avanzamos en el nombre de Jesús. Ahora sí estoy en 1 Corintios, en el capítulo 1, versos del 18 al 25. Lo leo rápidamente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, Satanás? ¿Dónde está, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los hallados así sabios como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Fíjate hasta dónde Dios nos amó y nos perdonó, que dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús, en la cruz del Calvario, para que pagara por ti y por mí. Y Él pagó y le costó la vida y el dolor que llevó y el sufrimiento para pagar. Dijo, si yo quito la miseria de ustedes, lo hago. Si yo quito el pecado de ustedes, si quito la muerte de ustedes y las enfermedades de ustedes, yo me subo a la cruz, y por las llagas de Jesús somos curados y sanados. Porque Dios nos da la libertad en su Santo Espíritu y poder, en el nombre de Jesucristo.
y nosotros tenemos que darle el honor y la gloria al Señor. Estoy en Tito 3:5. Alcanzamos a Tito. Estamos en Tito, en el capítulo 3:5. Tito 3, del 1 al 11, perdón, no 5, sino del 3 al 11. Del 1 al 11, perdón. Tito 3, del 1 al 11. Escucha esta palabra, una exhortación. Es que el que ama la reprensión y ama la sabiduría, ama la presencia del Señor. Ama la palabra del Señor. El que ama la reprensión, el que ama la reprensión y la exhortación, ama la sabiduría, dice la palabra. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando cada uno mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en la malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, gloria a Dios, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Escucha esta palabra del parte del Señor. Para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser conforme a la esperanza de vida eterna. Escucha palabra de Dios en este día, para gloria de su nombre. Los hombres de la iglesia moderna de hoy en día están esperando escuchar la palabra, una palabra que es hueca, que trae sutileza y que no trae esperanza ni amor, porque no está en el Señor. Lo digo sinceramente, emocionalmente. Quiero oír una palabra de un profeta, de un hermano, que tú vas a ser próspero, y tú vas a tener esto, y no quiero oír esta palabra que es del Señor. Fíjate hasta dónde llega la incongruencia y la maldad, la oscuridad y la miseria del hombre, de no querer escuchar la palabra de Dios y querer escuchar lo que a él le complace o que va a ser favorable, como échame las cartas y a ver qué dicen las cartas. Y eso quieren oír y no quieren oír esta palabra. Quieren vivir esa vida y no quieren vivir la vida de Dios. Quieren vivir cómodamente, estando en restaurantes, saco mi teléfono y tomo foto de lo que me estoy comiendo, o lo que estoy viajando. Pongo mi teléfono para ver mi bastón para que vean qué estoy viviendo. Eso no sirve. No es útil en la vida espiritual, ni en la vida de Dios. Escucha lo que dice. Palabra fiel es esta, y en estas cosas esto dice aquí en el 7, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y las contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra, deséchalo, sabiendo que él se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está condenado por su propio ¿qué? Juicio. Ya tiene un juicio. ¿Cuál? El que todos los hombres tienen. Que sin Dios no vencemos, que sin Dios no somos nada y que sin Dios no llegaremos muy lejos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué nos fortalece? ¿Por qué nos da su fortaleza y su amor? No porque nosotros merezcamos esta fortaleza, porque el Señor nos da esa fortaleza. En el nombre de Jesús. Estoy en la conclusión. Primera de Pedro. Estoy en Primera de Pedro en la conclusión de este tema. Quisiera extenderme un poco más ahí en Tito, pero el tiempo se me acaba y tengo que avanzar. Primera de Pedro,
capítulo 2, del verso 1 al 10. Ahí está nuestra conclusión. Tal vez corte en YouTube y seguimos en Facebook. Dice así, del 2, 1 de Pedro 2, 1 al 10, desechando pues toda malicia, todo engaño, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo leo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, o sea, de la palabra y de la bondad de Dios. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para con Dios, escogida y preciosa. Más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues los que creéis, él es poderoso. Pero a los que no creen, la piedra de los edificadores